Seguimos en Cultura Viva, son las 4:06, segundo bloque de nuestro programa, y queremos darles la bienvenida esta tarde a un tema de conversación de partida, por supuesto, que ha estado aquí en nuestra pauta desde el inicio, desde que empezó a desarrollarse en Antofagasta. Y bueno, más importante todavía, aparte de sus gestoras, además, estamos esta tarde junto a Dagmara Vizquel, fundadora de SACO, esta Semana del Arte Contemporáneo en Antofagasta. Dagmara, bienvenida, un gusto tenerte por acá de nuevo. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y estamos también con Elisa Cárdenas, encargada de comunicaciones y coeditora de las publicaciones que tiene SACO también. Elisa, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar acá, chicas, y poder compartir con nosotros lo que ha sido el desarrollo de SACO. Todas las actividades paralelas están también, y nos llegaba la información de cómo se está desarrollando actividades que están vinculadas obviamente a SACO, que son aluvión visual, por ejemplo, y bueno, parte de las exposiciones sacadas de convocatorias también. Ya iremos en eso, ya iremos avanzando en eso. Pero primero quiero preguntarles, y especialmente partir contigo, Dagmara, en este caso, de cómo han visto también justamente este vínculo, este desarrollo, este trabajo consecutivo que se ha desarrollado. Tú ya llevabas tiempo cuando partió SACO, también vinculada a la ciudad, a Antofagasta. Entonces, dejar un poco esa visión de lo que es permanecer en torno a la gestión y a los encuentros de la región. ¿No? Sí, yo vivo ya 16 años, que he llegado de mi natal Cracovia, de Polonia, y me he instalado y me crecieron raíces en el desierto. Como colectivo Se Vende, plataforma móvil de arte contemporáneo, funcionamos desde el año 2004. Hemos hecho hoy un sinnúmero de encuentros, exposiciones, talleres, residencias, workshops. Hemos trabajado también en la Trienal de Chile. Estoy hablando en plural por mí, por Cristian Núñez, quien es productor de todos los eventos, de todos los acontecimientos que hemos realizado durante esos años. Y desde el año 2012 decidimos instaurar un evento cíclico, sabiendo que al público le gusta instaurar una fecha en el calendario anual y acostumbrarse, ¿no? Por lo menos en Antofagasta, yo creo que en muchas ciudades, de repente no de escala de Santiago, aunque los grandes eventos en Santiago yo veo que también son así, que la gente que le gusta cine espera cierto mes, la gente que le gusta, no sé, y algo más puntual, documental, animación, danza contemporánea, qué sé yo, sabe que hay cierto mes, ¿no? Y que es el mes donde lo va a disfrutar. Y nosotros instauramos lo mismo, nos hemos apoderado del invierno. El invierno es bastante rico, agradable en el norte. Eso te iba a decir que el invierno en Antofagasta debe ser... Es como una primavera. Claro, hemos conjugado dos cosas. Mira, no tenemos... en todo el norte, voy a hablar por todo el norte grande, infraestructura adecuada para exposiciones de arte. Pero a la vez, en Antofagasta no llueve. No es verdad que no llueve nunca, porque llueve 1 o 2 veces al año, lo que normalmente es bastante dramático. Pero normalmente en agosto no llueve, entonces podemos hacer lo que en la mayoría del territorio nacional de Chile no se puede hacer: apoderarse del espacio abierto, del espacio urbano exterior, donde tú tienes un plus impresionante que yo lo estoy disfrutando, te digo sinceramente, cada año, del público casual. Público que probablemente no traspasaría ciertas puertas porque no tiene preparación. Repitamos que todo el norte de Chile está absolutamente privado de escuelas de arte, lo que significa que la más cercana tenemos en Arequipa y la más al norte en Chile está en Valparaíso. Entonces no es para sorprenderse que la gente siente que no sabe, y cuando uno no sabe no se acerca porque le da un poco de temor. Entonces, instalar obras de arte contemporáneo en espacio que es visiblemente muy atractivo, que es el muelle histórico de Antofagasta, en pleno centro histórico, donde al lado tienes registro civil, municipalidad, donde tienes terminal pesquero. Están pasando las cosas todos los días, hay movimiento. Claro, hay muchísimo movimiento y de público
tremendamente transversal, ¿no? De todos niveles, de todas necesidades, con miles de objetivos muy variados. Tienes la parejita con la cimorra, tienes el señor con el perrito, tienes la familia con paseo de fin de semana, tienes de todo, y turistas, por supuesto, también. Entonces, poder atraer ese público que no sabe, pero ve algo, de repente algo raro, algo inusual, algo que rompe con la estructura tradicional del paisaje urbano, y con eso se acercan, y ahí están nuestros guías, que es muy importante. Todas nuestras exposiciones cuentan con mediadores, con personas que están preparadas por nosotros para interactuar entre el público y las obras que estamos exponiendo. Entonces, esos guías atrapan al público y empiezan una conversación que no es invasiva, pero que sí trata de ser introductoria y de generar ese primerísimo contacto con el arte contemporáneo. Oye, creo que nos ha dejado un contexto de los últimos años ahí en la ciudad, y creo que quizás muchos de nuestros auditores encontrarán similitudes, a lo mejor no necesariamente geográficas, pero sí del quehacer, del cotidiano, del cómo a veces sentimos muy lejos ciertos temas que de pronto pueden estar tan cerca también de una. Entonces creo que es un panorama muy interesante el que dejas como contexto, y en el que se ha desarrollado exitosamente 6 versiones. Estamos en la sexta. En la sexta versión de Saco. Sí, vamos saliendo muy fuerte hacia el público, estamos conscientes que es nuestro deber, no queremos generar ningún elefante blanco, ningún espacio que hay abandonado, que si no fuera por la señora del MOPA, nadie durante todo el día pasaría por el pasillo, y sabemos que existen esos errores. Y yo creo que como escena nacional tenemos el deber de sentarnos y reflexionar cómo construir, cómo generar propuestas de artes visuales para que sí logren ser atractivos para nuestro público, y no discriminar el público, que es el público que no quiere, que no está interesado, que no quiere formarse. Es nuestro deber hacerlo de tal manera para que el público se acerque con gusto. Oye, eso es muy importante, y ha sido un trabajo bien mancomunado por un lado, pero entendiendo todas las aristas que tiene que tener, y no es solamente el instalarse en un lugar, tiene que ver con cómo entablas comunicación con ese entorno, cómo lo cuentas. Tú hablabas de las visitas, de los mediadores, de los que no son solo guías en el fondo, son mediadores también. Por acá con ustedes dos, que son editoras de las publicaciones, son coeditoras de las publicaciones, que es más que sacar un catálogo o un registro fotográfico de una muestra en particular. O sea, hay una escalada de cosas, chicas, que es muy interesante, y eso es muy importante también comunicarlo. Valga la redundancia, cómo nos comunicamos dentro de las escenas. ¿Qué papel tiene, por ejemplo, el tema de la comunicación, de las publicaciones, del lenguaje o las maneras de estrategia quizás para poder generar esos espacios de vínculo? Claro, en el fondo, como decía la Dagmara, la parte de mediación es principal, es clave en Saco, en términos de acercar el arte contemporáneo a la gente común. Y sobre todo en una región que no tiene escuela. Pero aparte, como todo evento o quehacer de arte contemporáneo, como las obras mismas, implica reflexión, porque son nuestros temas, son los temas que están en el aire, en la política, en lo social, en lo ambiental. Entonces no es las obras siempre van como de la mano con una reflexión. Y en ese sentido, bueno, aparte de toda la parte más informativa, pero siempre reflexiva, aunque sean folletos, hay un más que un catálogo, como te decía, un libro que se publica un poco posterior a Saco, porque es como entre balance y reflexividad. Y ahí participan importantes curadores, participa Dagmara, los gestores, los organizadores, los mismos artistas. Es como en el fondo, como pensar qué significó esta experiencia, este nuevo año, esta nueva versión, qué está significando Saco, qué está implicando para el Norte Grande y más allá, qué está generando en los públicos. Eso más o menos comunicarse en el fondo, y con la palabra, no solo con la visualidad.
A eso se suma el video. Video también. Cada año, ¿no? El video documental de aproximadamente 20 minutos, 1 hora. Tanto el video como el libro son bilingües. Y claro, siempre cuando hablas de catálogo de libro, que quiere mirar con una mirada holística, global hacia atrás, te preguntas, pero el público, ¿qué va a recibir al llegar? Entonces tenemos volantes, que son absolutamente para todos. Tenemos folletos, que son normalmente 1 por curso, porque trabajamos arduamente, especialmente con educación media. Yo tengo... Me voy a permitir, porque de verdad que... Te lo iba a preguntar igual, ¿qué tal esa experiencia? Es que me encanta. Yo fui profe durante 12 años y le bajo el sombrero a todos los profes de artes visuales de ese país, porque es de verdad, o amas lo que haces o es para suicidarse. Amo esa edad. Creo que es una edad tremendamente importante y tremendamente abandonada. Es una edad donde lo único que importa es el CIMSE y el PSU. En ese momento mi hija está en ensayo de PSU, así que hablo de algo que sé también cómo funciona. ¿De qué curso? En cuarto medio. En cuarto medio ya. Es una se edad... les estresa un montón, se les pone mucha presión. No, mira, no sé. Es natural que uno se estrese en esa edad. No es normal que todo tu valor se reduzca a cómo te fue este o el anterior mes en el ensayo o en la prueba CIMSE. En esa edad defines quién eres. Entre 13 y 17 defines quién eres. Qué tanto sacas de la casa, qué tanto recibes de tu circuito, qué tanto repites lo que te dicen en la calle, en la escuela, en redes sociales, cómo te relacionas con tu familia, con tu pareja, con tu mundo y con el mundo en general. ¿Qué es lo que te importa? En esa edad normalmente por primera vez te haces esas preguntas. Están absolutamente abandonados. Están abandonados en cuestiones éticas, que son las preguntas más duras. ¿Qué es lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer? Cometen muchísimos errores, pero cometen muchísimos errores porque como sociedad los dejamos abandonados, no conversamos con ellos sobre temas existenciales, éticos, estéticos, solamente les preguntamos cómo te fue en el colegio y así no se puede formar la futura sociedad. A mí me encanta provocarlos, soy muy provocadora con esa edad, normalmente provoco una mirada de que ¿y esa loca qué quiere? Así como, ¿cuál es la respuesta correcta? Cuando empiezan a creerme que no existe la respuesta correcta, que aquí no se trata de sacarse un rojo o un azul, sino que de abrir la imaginación y la sensibilidad frente al arte, empiezan a suceder cosas maravillosas. Además que Elisa, es una edad bastante, o sea, es la edad como creativa. Cuando vas por tus gustos, lo que te gusta hacer, y a mí me llamó, yo estoy recién incorporándome a SACO este año, y estuve en Antofagasta hace pocos días, y me llegué a emocionar porque no habiendo escuelas de arte, todos los artistas que están participando en la muestra Ven a mi casa se conocen porque se han encontrado a lo largo de la vida en talleres. Les gustaba el cómic, desarrollaban historietas o trabajaban con plasticina o les gustaba el arte contemporáneo, la música. Todos se encuentran y se conocen y es en la edad que en el fondo te vas encauzando si vas a ser artista. Sí. Y es en definitiva también una edad para motivar también, o sea, tú dices, me encanta provocarlos, o sea, es que es la necesidad de la provocación también, que no estar en lo estático también. Y eso me parece fundamental como experiencia, no cerrarse y va mucho de repente, claro, o se deja en la voluntad de quienes son profesores o dirigen un colegio, pero también puede ser perfectamente la necesidad y la urgencia y la motivación de las mamás y los papás o la gente que está al lado, los hermanos, qué sé yo, de poder también provocar un poquito también esos espacios. Y me llamaba y quería unirlo con esta idea de la intervención pública, porque no sé si todavía estamos tan empoderados de ese espacio como lugar no solo de exhibición, sino que justamente de compartir, de que no es necesario llevar a un colegio, encerrarlo a un lugar para poder mostrarle teatro o artes visuales o lo que sea. Y esa experiencia que tienen ustedes ya con
consecutiva en Saco me parece muy relevante también de contarla. Para allá también aporta también la idea de los encuentros, de poder generar ciclos, de mediaciones, no sé, de workshop, en fin, ¿cómo se va involucrando todo ese mundo de lo público también ahí? Bueno, cada vez hay más talleres, hay más residencias y sin lugar a duda el hecho de la visibilidad tremenda que tiene Semana de Arte Contemporáneo, la exposición internacional en el muelle, provoca que la gente se acerca, y el público que más nos interesa, que es justamente el público local, que ya ve y de alguna manera funcionan como nuestros embajadores hoy en día, porque yo le tengo un poquito poca fe a mi generación en ese sentido. Yo creo que ya es un poquito tarde de repente para cambiar ciertos switch de consumismo, de cierta manera de vivir entre el mall y la peluquería y solamente y la tele, ¿no? Y creo que son los niños, más que los niños, justamente los adolescentes, fea la palabra, pero bueno, la ocupo, y que provocan el cambio de switch. Y ahí quisiera seguir, los un poquito más grandes trabajan con nosotros como mediadores, no teniendo profesional preparación en artes visuales. Ellos practican con artistas, que es un poco más complejo porque podríamos entregarles simplemente una hoja de obra y del artista y podrían aprendérselo. No creo que así funcione de manera correcta. Ellos trabajan como asistentes en el montaje para después convertirse en mediadores contando su propia experiencia, apoyada con conversaciones y capacitaciones que tenían en caso de exposiciones individuales o de asistente individual con cada artista, y en caso de colectivos con curador de cada muestra. Y este trabajo, aunque no son profesionales, es un trabajo remunerado. Quiero decirlo con orgullo porque yo creo que solamente de esa manera se puede trabajar en aportar a la dignificación de los trabajadores de cultura. Hoy en día un tema muy en boga, se habla muchísimo, pero hay que aterrizar de qué manera de verdad dignificamos. Dignificamos cuando podemos vivir de eso. Es brutal, pero nuestra realidad en contexto del país, que es un país capitalista, es así. Si los niños, si los adolescentes llegan a casa y trabajan como voluntarios, nosotros no trabajamos con voluntariado, y dicen, estuve todo el día ayudando porque me gusta el arte, va a recibir un rechazo de parte de la familia diciendo que déjalo, bueno, es empieza un hobby, así, empieza a hacer algo serio, ¿no? por favor, Claro. Ya, y algo con que tú puedes proyectar en la vida. En el momento cuando le entregamos trabajo, y trabajo legal, acorde a diferentes contratos de trabajo que hoy en día existen en el mundo de cultura, puede defenderse diciendo, mis queridos, eso es trabajo como cualquier otro, ese trabajo me gusta, eso es lo que quiero seguir haciendo en la vida. Y eso es tremendamente importante, y por lo tanto nos esforzamos siempre de trabajar, de pagar por cada hora trabajada para nosotros, sea eso por profesional como por autodidacta. Oye, tienes Dagmara, puesto el ojo totalmente en la juventud. O sea, realmente hay un tema bien interesante también a explorar. Estamos justamente esta tarde hablando con parte del equipo de Saco, de la Semana de Arte Contemporánea en Antofagasta. Esto está sucediendo y queremos hablar de sus actividades paralelas también, junto a Dagmara Vizquiel y Elisa Cárdenas. Las invito a que escuchemos un poquito de música y seguimos conversando de estas actividades, no solo en la región, en la segunda región, sino que, bueno, estamos siendo un puente también aquí a través de la región metropolitana. Lisandro Aristimuño, me hice cargo de tu luz.
Saco 6, la Semana del Arte Contemporáneo en su 6ª versión en Antofagasta, está ocurriendo, está pasando y tomándose la ciudad, y esperemos el resto también del país. Hoy día estamos junto a Dagmara Vizquiel, fundadora de Saco, y Elisa Cárdenas, encargada de comunicaciones, las dos además editoras de las publicaciones que va sacando año a año, y que ustedes pueden ir revisando también a través de su página, a través de internet, en proyectosaco.cl. Ahí está toda la información en torno también a las muestras que se están realizando, y es muy bonito lo que pasa porque, como nos comentaban, el ojo está muy puesto también en hacer esta inclusión a través de el espacio público, a través de los transeúntes, a través de colegios, invitados internacionales que se van a los establecimientos a conversar también de su trabajo. En fin, hay harto intercambio y momentos donde poder sentarse a conversar distendidamente también, e ir más allá también en torno a las obras, las residencias, workshop también para los artistas locales. Chicas, quiero quedarme en eso, en por ejemplo, dos de las iniciativas que sabemos que han estado circulando también de manera muy importante por estos días, que es Aluvión Visual, que me encanta el nombre, además, pues uno de los temas, como tú decías, a veces muy dramáticos que vive el norte en general, y acá lo aprovecharon además desde la visualidad. Era un temazo el nombre, sí. Pero yo tenía claro que queremos hacer algo que provoque profunda resonancia, que no pase desapercibido, que provoque profundas emociones. Por eso Aluvión. Y bueno, Aluvión nace desde gran cantidad de proyectos en marco de... Nosotros hemos construido, era un acierto llamarnos plataforma, hemos construido una plataforma en el norte de Chile, de alguna manera un proyecto de desvirginización del territorio de alguna manera, que cuando yo llegué a Chile y veía diferentes tipos de mapas relacionados con artes visuales, y todo llegaba hasta Valparaíso. En algunos casos llegaba hasta La Serena, pero más allá ya nada. Ya nada. Y esas ganas como de marcar la cruz ahí por ahí, en ese territorio tan gigante y tan vacío, lo que provocó que empezamos a funcionar en diferentes áreas, en formación, en exposiciones, en editoriales, en residencias. Y sí, empezamos a construir de todas maneras espacios de diálogo. De hecho, yo diría que de la necesidad del espacio de diálogo, en 2004 nace la primera exposición que justamente se llamaba Se Vende, porque se vendía la casa por tema inmobiliario y precio de metro cuadrado. Obviamente no se vendían las obras, entenderás que de otro tipo de ventas estamos hablando. Y ahí, primer mes, nos encerramos 5 artistas que nos identificamos en el norte y en Antofagasta. Empezamos a trabajar encerrados en una casona vieja apoliada, y después abrimos la exposición al público. El público nos acompañó bastante bien. Empezamos a repetir las instancias, y siempre las instancias de construcción de redes, de reflexión, de intercambio de experiencias, de diálogo, eran por lo menos tan importantes que las experiencias expositivas como tal. Eso no ha cambiado. También por eso Saco crece, y crece de una manera que nos sorprende a nosotros mismos, como hemos provocado esa avalancha, pero tampoco queremos convertirnos en una de esas bienales donde ya los artistas no dialogan entre sí, sino que llegan a instalar la obra, a desarrollar una estrategia de posicionamiento de su producción y su apellido, y se van de vuelta. ¿Tú conoces ese mundo más o sea, ustedes todos, pues las dos vienen de las artes, o sea, de conocer mucho el mundo de las artes visuales, o sea, yo no sé qué tanto efectivamente eso ya es casi una constante en encuentros internacionales, esto además de no comunicarse casi entre sí. Sí, yo creo que se usa mucho el tema de la obra monumental, y como cuál obra es más grande, más impresionante, y mucho lobby. Y yo creo que Saco también, y se comentó la otra vez en el conversatorio que hicimos en Antofagasta, que responde con una frescura a la realidad, por ejemplo, metropolitana de las artes visuales que hay en Chile, en Santiago, que
ya de alguna manera se está convirtiendo en mucho lobby, muchas redes de contacto, lo que dice Dagmara, el nombre, la firma, y no tanto como el acercamiento y la comunicación con el público, que es finalmente quien disfruta o no disfruta el arte. Entonces yo creo que pasa un poco eso en las bienales grandes, las más importantes, y claro, en Antofagasta en esta semana, que es más que una semana, son varios meses de actividades, se produce, hay una frescura que no encontramos en encuentros más consagrados, digamos. Hay una espontaneidad y una necesidad de comunicar. Eso es bien importante también, la cantidad de tiempo que se toman. En el 3 fondo. meses y seguimos llamándonos Semana de Arte Contemporáneo. Nació de una semana. Nació de una semana. Son 3 meses en ese momento. En el fondo nos tomamos todo el invierno. Y bueno, lo que me preguntaste antes por el aluvión visual, hemos tomado la decisión de aglutinar diversas propuestas de alta calidad que nos han llegado en transcurso del año, mayormente autogestionadas, con el ofrecimiento de convertirse en parte de la siguiente edición de la Semana de Arte Contemporáneo. El año pasado todo eso era en Marco de Saco. Habían 8 proyectos en Marco de Saco diversos, residencias, workshops, talleres, exposiciones. Y ese año decidimos que para mejorar la legibilidad para el público, aglutinar la mayoría, por lo menos todos los proyectos expositivos que llegaron en un aluvión visual, inaugurar todas las exposiciones el mismo día, modificar el lenguaje comunicacional, el diseño gráfico y construir en Antofagasta un circuito expositivo. Un circuito expositivo que yo hoy en día siento como antes hemos hecho, y te lo conté creo a la vez anterior cuando conversamos escuela sin escuela, y ahora estamos haciendo museo sin museo. Pero me encanta porque efectivamente se da esta idea del aluvión. Aparecieron Fue una maratón de exposiciones. Maratón de exposiciones y acá en este punto una inauguración y acá también y sí. Listo. Y no eran consecutivas, eso era el viernes pasado, eran consecutivas, no eran simultáneas, quería decir. Por lo tanto, empezamos a las 11:30 de la mañana y hasta las 7 hasta las 7:30 de la noche se inauguraban exposiciones. Entonces, si bien es cierto, no hay un bloque de ladrillo ni de cemento que tiene un logo y que dice Museo de Arte Contemporáneo del Norte de Chile, pero tenemos un evento que te permite sentir que mezclando apreciación de arte con paseo, intercalando, puedes sentirte como si estuvieras en el Museo de Arte Contemporáneo. Y eso es la idea de museo sin museo. De museo ciudad, de repente. Porque se acercaron, fíjate, espacios expositivos diversos, privados y públicos de Antofagasta, proponiendo sus espacios expositivos para ser incorporados dentro de la Semana de Arte Contemporáneo. Por supuesto, reconociendo nuestro trabajo en mediación, en difusión, en curatoría, en montaje. Entonces teníamos espacios y de otro lado teníamos proyectos que llegaban para ser expuestos en la ciudad. De ahí empezó un arduo trabajo curatorial, de orden, de selección, de pensar qué exposición para qué espacio, etcétera, etcétera. Pero finalmente hemos logrado algo que yo te digo sinceramente, hace 5 años, si me lo propusieras, ni lo soñaría, porque cada espacio está antes bastante ensimismado, pensando solamente en su público, en su diseño, en su logo, en sus estrategias. Hoy en día entró un aire nuevo también en los espacios expositivos en la ciudad, y aunque cuenten con varias falencias aún, hoy en día entienden que solamente trabajando de manera conjunta para atraer y formar el público podemos llegar a un resultado más visible y más exitoso. Y eso te obliga en el fondo a decir, bien, yo soy una biblioteca, tengo este público, pero si a mí me interesa que esto funcione, me tengo que preocupar también por el espacio de al lado, que es una sala
Exactamente. y su público a ver cómo nos podemos potenciar, cómo puedo ayudar yo ahí, cómo puedo traer ese público también acá. O sea, te obliga a mirar al otro y decir cómo te ayudo también, ¿no? Eso claro, es, y se activa la vida cultural de la ciudad, en el fondo, porque hay muchos espacios que, por ejemplo, no tienen tanta actividad, entonces, en el fondo, el otro está con una exposición, yo también quiero estar. Entonces, así se va como moviendo un poco, o sea, como que es estimulante. Pasó una cosa muy entretenida porque antes de inaugurar el primer aluvión visual, que como te dije se inauguró este viernes, ya tuvimos propuestas de 2 espacios más para el próximo año. Ya estamos con Venia de la Universidad Católica del Norte con su Galería de Arte y con Fundación Minera Escondida en San Pedro de Atacama. Entonces vamos a empezar a salir hacia las comunas. Que algo que ya habían estado haciendo con Saco, pero para de repente las residencias que hacían en algún lugar en el lugar más seco del mundo, que siempre vamos, eso ya es el elemento principal de Saco, la exposición internacional que este año por primera vez convertimos en convocatoria latinoamericana, Amor, Decadencia y Resistencia. Llegaron 287 propuestas de 17 países latinoamericanos, sí, o sea, aparte casi el nombre de todos. Y la temática que escogieron. ¿Qué pasó ahí? Amor y decadencia y resistencia. Mira, yo tenía la impresión como artista, porque siempre vivo esa situación bastante esquizofrénica, pero que me ayuda, probablemente, quiero verlo así, como gestora y como curadora a entender el mundo netamente de creadores, de artistas. Que durante por lo menos últimas décadas, sino más, en contexto local y en contexto internacional, prevalecían temáticas curatoriales de temáticas muy serias, frecuentemente relacionadas con cambios sociales, migraciones, cambios climáticos, cambios políticos. Eso es absolutamente entendible. Última década daba mucho para ir reflexionando y el arte tenía, para no volver a salones y a solamente cumplir con funcionalidad de adorno, pronunciarse fuertemente frente a esos cambios que hemos vivido. No obstante, yo creo que llegó un momento de cierto cansancio y de necesidad de varios artistas de volver a la fuente de inspiración que históricamente siempre ha sido una de las más importantes en la creación artística, y de crear desde lo sentimental, entendido ese, desde lo carnal, por lo familiar, por lo social hasta lo trascendental, ¿no? Aquí el tema fue muy abierto y cada uno de los artistas podía encontrar el enfoque que necesitaba, y también porque creo que durante últimos 15 años que vivo en Chile y viajo mucho por Latinoamérica, he sido testigo de cambios tan impresionantes y brutales en las formas de vivir la vida sentimental, que me atrevo a decir que en Europa eso sería imposible, que en Europa los cambios no se dan de esa velocidad como se dan aquí, como paralelo el Latin Lover y el mariachi y la familia estructurada machista convive con libres relaciones de parejas homosexuales, convive con emigraciones, convive con cambios que yo creo que hace 16 años cuando llegué ni me imaginaba que con esa fuerza van a cambiar la manera de vivir, de amar, de sentir en general en contexto latinoamericano. Y que tengo la impresión que no se ha hecho. No sé, Elisa, ¿qué dices? Tú estás más permanentemente metida estudiando lo que está pasando, lo que se está escribiendo, lo que se está analizando, probablemente más que yo. Pero yo no he visto ni mucho escrito, ni menos mucho creado y expuesto en relación a ese tema. Sí, yo creo que tienes razón en que se tiende en las últimas décadas a hablar de temas como más duros, como en el fondo como temas políticos, incluso como que se vuelve casi un cliché en estos tiempos, que es arte política, que tienen que ser temas sociales, de conflicto.
Ahora, esto no deja de ser reflexivo y conflictivo también, pues, pero Wow. es tan básico como las relaciones humanas, o sea, el amor en términos más amplios, también el amor en términos trascendentales, como te decías tú, o sea, es súper necesario de reflexionar cómo ha cambiado en nuestros tiempos y sobre todo también yo lo asocio un poco, o sea, le encuentro una resignificación desde Saco, desde Antofagasta, que es una ciudad que la gente relaciona con los negocios, la minería, la parte como más fría en el fondo, como el éxito, la Dubái de América Latina, pensar Claro, en como el la amor, ciudad como tal, en el fondo. Claro, la ciudad, Antofagasta, claro, más que la segunda región en lo completo. Claro, la Antofagasta, sí. A eso me refiero, Sí, que pues, lo encuentro interesante totalmente. también desde ahí Sí. pensar los afectos, los lazos, cómo pensamos hoy día el amor, cómo nos relacionamos. Es súper como, cobra mayor significación, me parece a mí. Fantástico. Oye, pero es súper importante lo que están diciendo realmente, porque en el fondo también nos pone a mirarnos a nosotros mismos y decir, vaya, parece que sí, estamos tratando de asimilar y de generar cambios de manera súper acelerada, quizás en este marco de lo global hoy día, pero también dentro de las necesidades y urgencias de las mismas sociedades. ¿Qué pasa ahí con Latinoamérica? ¿De qué manera propone respuestas y resistencias justamente? Y es muy bonito verlo como desde ese punto de vista. De hecho, también, como las el- obras que van a llegar ese para la cambio. parte central de Saco, que se inaugura el 17 de agosto, bueno, con artistas de América Latina, 2 chilenos entre ellos, y hay un artista que incluso toma el tema de las letras del reggaetón, ¿Ya? el machismo, la violencia en las letras, ¿Ya? hay de todo, había en Desde otros lo casos, espiritual, desde lo que es casi espiritual un también, sí. templo, por el amor invisible, Sí. ¿no? Hay una diversidad tremenda. Amor como resistencia. También se habla como del trabajo, hay un artista que trabaja con el tema de no explotar al trabajador, o sea, tratarlo con amor. O sea, el amor es en el sentido más amplio. Fantástico. Oye, y realmente va a ser una explosividad de muestrario finalmente. Está ocurriendo, Saco, la muestra que viene ahora en agosto va a ser quizás un punto cúlmine para dejar esto totalmente abierto a toda la comunidad, y uno diría, bueno, desde aquí, desde región metropolitana, desde cualquier otra región del país, qué ganas de darnos cuenta de lo que está pasando. Pero también. vengan. Hay que ir, por ejemplo. Todos invitados, por favor. A todos nos hace bien de repente desplazar La circulación. el ombligo a otra parte, el punto de concentración. Yo creo que el desierto es maravilloso, además porque mucha gente quiere trabajar con el territorio que tenemos allá. Y hay en ese momento ya mucha gente que ha avisado que van a la inauguración principal, vienen antes porque Aluvión Visual también tiene el objetivo como de calentar los motores, Claro. Totalmente. de preparar el público local, y después vienen curadores internacionales, críticos, periodistas. Las 5 muestras nacionales ya están abiertas, entonces el 16 se hace un circuito, vamos a recorriendo durante todo el día lo que ya está inaugurado, y el 17 se inaugura la exposición internacional Amor, Decadencia y Resistencia en el Muelle Histórico de Antofagasta, y el mismo día partimos a viaje de contextualización para entender que de verdad estamos en el desierto más seco del mundo, hacia el otro lado de la cordillera de la costa, al oasis Quiagua, reconocido por NASA como el lugar habitado por ser humano el más seco del mundo. Sí. Yo quería Que no siempre lo fue, alguna vez ¿No? tuvo bueno, los cambios, ¿no? Sí, Económicos, geográficos ahí. Oye, yo quería Elsa. destacar también la labor de Isla, de la Casa de Residencia de Artistas, que en el fondo viene a ser un Totalmente. espacio de formación y de encuentro, y que en el fondo es la casa de Saco, o sea, acoge a los artistas, ahí se realizan talleres. Dagmara te puede contar más sobre las actividades, pero tiene un nombre que es Instituto Superior Latinoamericano de Arte, nuestro centro de operaciones y residencias en Antofagasta, abierto en marzo del año pasado.
Aquí tengo que destacar el programa POIC y lo hago con mucha felicidad porque yo creo que muchos hemos postulado fondos que el Consejo de Cultura sabemos y hemos buscado financiamiento para nuestros proyectos. Sabemos que lo más difícil es encontrar financiamiento para gastos operacionales, es luz, agua, arriendo, sueldos y no hay corte de cinta. Y programas de otras instituciones colaboradores del Estado justamente es un programa que te financia los gastos que nadie te los quiere financiar y permite una continuidad del equipo. Vuelvo al hecho que somos 5 personas contratadas de planta, más 15 personas con boletas de honorario, todo planificado, con posibilidades de capacitaciones, con un lugar fijo de trabajo. Entonces, estamos conscientes que son condiciones bastante de lujo, tomando en cuenta nuestros pares y cómo se trabaja, como trabajadores de cultura trabajan hoy en día. El tema Chile. que ya se considere como condiciones de lujo nos habla de una forma de trabajo que hay que cambiar, que esto no debiese ser. No es, es normal, lujo. Es simplemente tener escritorio y tener luz prendida y tener certeza que próximo mes voy a llegar y todo va a estar en su lugar y la impresora y internet. Imagínate. Y todo eso. Oye, se nos ha pasado volando esta hora de conversación, les robé más del tiempo prometido, pero les agradezco eso, el poder de explayarnos de esta manera en torno a SACO. Voy a repetir que el proyecto está presentado por Minería Escondida y gracias a ese apoyo vamos allá a poder hoy decir que vamos a contar con SACO 7, SACO 8 y SACO 9, así que larga vida para SACO. Están asegurados 3 años más. Felices, pero imagínate cómo uno puede también abrir las alas y hoy en día ya estamos proyectando, yo estoy mentalmente absolutamente ya en próximo año, inventando el proyecto curatorial, seleccionando curadores, periodistas, artistas que van a acompañarnos y creo que con esa dinámica podríamos pensar en 3 años más en convertirnos en la Bienal de Chile. Bueno, lo escuchaste acá en Cultura Viva. Dagmara Vizquel quiere que esta Bienal se haga acá y que sea una Bienal distinta, con harta comunicación, con harto encuentro, con harto cara a cara. Con contexto, con territorio, con mirarnos, cuerpo. con encontrarnos. Totalmente. Sí, y yo les agradezco eso. Bueno, parte de lo que se realiza ahí involucra a toda la región, así que nuestras invitaciones está pasando. Si usted se quiere ir a Antofagasta, vaya, descubra lo que está 16 ahí. de agosto, ahí va a participar tanto en Aluvión como en SACO Exposición Principal Amor, Decadencia y Resistencia, SACO 6. Bueno, Dagmara Vizquel y Elisa Cárdenas, les damos las gracias por acompañarnos esta tarde. Ha sido súper completo el poder hablar también de lo que ha sido este proyecto. Nos encantó poder estar presentes en cuando se estaba iniciando, cuando era un sueño, cuando partían, y hoy día ya es un trabajo mancomunado. Hay un montón de bibliotecas, de salas, de exposiciones, universidades que se están involucrando, así que bueno, que les vaya súper bien. Un agrado terminar casi el programa con ustedes acá. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ti.